Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación editorial. Saludar y agradecer su presencia a los que me acompañan aquí en esta mesa de presentación y agradecer su presencia a todos quienes nos estén siguiendo desde sus pantallas. Nos hemos reunido para presentar un libro que siempre es una oportunidad dichosa. Y el libro en cuestión se llama 1521, La conquista de México en el arte. Este libro, que ya lleva varios meses publicado, lo estamos presentando por primera vez. Es una coedición entre la editorial El Equilibrista y la UNAM. Recording in progress. Es la obra de 11 autores, es una obra coral, de 11 autores cuidadosamente seleccionados. Todos ellos son historiadores, arqueólogos, escritores, críticos de arte, especialistas en el tema de que trata el libro. Entonces, ¿de qué trata el libro? El libro surgió la idea de hacerlo. Fue una idea que nació en el seno del Equilibrista, en conversaciones con la UNAM y con el coordinador editorial del libro, Alejandro Salafranca. Y en realidad el libro surgió porque el año pasado, cuando veíamos que se acercaba la fecha de 2021 y por tanto los 500 años desde que se consumó la conquista de América, nos damos cuenta que es un acontecimiento extremadamente importante, un acontecimiento, un hito histórico de dimensiones extraordinarias que tuvo unos impactos y unas consecuencias que todavía perduran hoy. Al mismo tiempo, es un tema que ha sido tratado en muchísimas ocasiones, ha sido estudiado, analizado, se ha escrito y se ha reflexionado sobre él, pero es un tema tan rico, tan complejo, que en realidad da para muchísimas más investigaciones, análisis, y quisimos aportar algo novedoso al impacto y a la efemérides que celebramos de los 500 años de la conquista de América. Nos pareció que un punto de vista interesante, un punto de vista muy informativo, muy educativo, que aporta muchas cosas, es el punto de vista del arte. Porque es cierto que los 500 años que han pasado desde que se consumó la incorporación del Imperio Azteca y de Mesoamérica en general al imperio, a la monarquía hispánica, se han producido innumerables obras de arte a lo largo de 5 siglos en ambas orillas del Atlántico, no solo desde luego primero en Nueva España y después el México independiente, sino en toda América y desde luego y desde el comienzo en España, en Europa, en realidad en el mundo entero. Se han ido generando puntos de vista desde el arte, se han ido generando expresiones artísticas que han sido espejo de la conquista. Y el arte nos parece que es un punto de vista muy adecuado porque el arte, a fin de cuentas, no es el reflejo, es desde luego la expresión de la creatividad y la expresión de lo que el artista ve y de lo que el artista imagina, pero al mismo tiempo también el arte de una época sirve como espejo del imaginario colectivo, de la mentalidad de la época. Con el arte a menudo se quiere construir un relato, se quiere no solo reflejar lo que se vive o lo que se siente subjetivamente, sino también a veces hay una intención de mandar un mensaje, construir un relato identitario, un discurso. Y nos parecía que todos esos discursos, ese mosaico de mensajes que el arte que se refiere a la conquista ha ido construyendo a lo largo de los años, individualmente y en su conjunto, son una aportación muy importante a la investigación y al mundo de las ideas en torno a lo que supuso la conquista. Entonces, bueno, como digo, partimos por lo tanto de dos supuestos. Por un lado, el hecho de que los 500 años que han transcurrido desde un acontecimiento tan importante merecen la pena que nos volvamos a acercar a ese acontecimiento, que reflexionemos, que intercambiemos ideas, que aprendamos cosas sobre nosotros mismos, sobre todo este tiempo que ha transcurrido.
y, como digo, desde el punto de vista del arte. El libro, por lo tanto, es un recorrido pues, en el que desfilan innumerables obras de arte plástico, sobre todo, mucha pintura, escultura, grabados, por supuesto los códices y lienzos, artes plásticas, mucha plumaria, enconchados, también pintura mural, los murales conventuales y luego más tarde, evidentemente, todas las obras del muralismo mexicano que trataron profundamente y con un nuevo enfoque todo el tema de la conquista, y hasta incluso literatura, prosa y poesía, pues desde los cronistas iniciales hasta los escritores refugiados españoles que también se acercan al tema. Por tanto, como digo, son innumerables las obras que se han referido a la conquista, y cómo no iba a ser así cuando en realidad la incorporación, el nacimiento de Nueva España y la incorporación de esos territorios mesoamericanos a la corona española supusieron algo tan contundente, tan importante, un parteaguas en la historia que desde luego tuvo consecuencias que todavía son visibles hoy y que afectaron pues, tanto a los protagonistas de aquellos hechos como en realidad a toda América, a toda España y al mundo entero, porque se alteró el equilibrio de poder y bueno, cambió el equilibrio de poder geopolítico, cambió a favor, obviamente, de la monarquía hispánica y en detrimento de la inglesa y francesa. Y por otro lado, en América, los cambios fueron amplísimos, extraordinarios y de toda índole, ¿no? Desde, obviamente, llegó el idioma, llegó la religión y cambiaron las estructuras de poder también, el comercio, la economía, etc. Entonces, bueno, son por no hablar naturalmente de lo más importante que son los cambios culturales, la cultura mestiza y el mestizaje en sí mismo, que también nació a partir de esos hechos que tuvieron lugar hace 5 siglos. Entonces, repito que vamos a estar hablando, que nuestro libro cubre esos 5 siglos de obras de arte creadas en ambas orillas, desde muchas disciplinas artísticas y por muchos artistas diferentes. Con respecto al libro, también quiero mencionar, obviamente, quiénes son sus autores. He dicho al principio que son 11 autores, bueno, 9 de ellos mexicanos, 2 españoles y, como decía antes, son arqueólogos, son historiadores, son críticos de arte y escritores, especialistas en etnohistoria. 3 de ellos nos acompañan aquí, son Gisela Mendoza, Alejandro Salafranca y Eduardo Vázquez. Y además, como digo, los autores que no nos acompañan, pero que estarán en los próximos días cuando celebremos la serie de coloquios que van a tener lugar sobre el tema del libro, son Baltasar Brito, Alicia Mayer, Tomás Pérez Bejo, Antonio Saborit, Guadalupe Gómez Aguado, Javier García Diego, Vicente Quirarte y Luis Ríos Caso. Con esto me gustaría presentar a la otra persona que nos acompaña en esta ocasión, que es el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de UNAM. UNAM ha sido nuestro socio en esta aventura de editar este libro tan importante, tan ilustrado, nuestro socio como coeditor, y por eso estamos muy agradecidos. Y bueno, pues la verdad es que no podemos más que agradecer a las instituciones y a quienes todavía se siguen interesando y haciendo libros y aportando con su apoyo y con su entusiasmo el que ideas como esta puedan salir adelante. Bueno, el doctor Lomelí es actualmente secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, es uno de los prologuistas del libro también. Es licenciado en Economía por la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad, con varios premios y distinciones académicas a lo largo de toda su trayectoria académica. Es docente y ha sido docente en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía
política y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Y fue titular de la Cátedra Extraordinaria José Luis Ayala II en Enfoques Contemporáneos en Economía Política de 2008 hasta su designación como director de la Facultad de Economía. Más allá de esta brillante trayectoria académica, es autor, e institucional, es autor de 4 libros: El liberalismo oligárquico y política económica, con el Fondo de Cultura Económica en 2018, La política económica y el discurso de la reconstrucción nacional de 1917 a 1925, con la coordinación de Humanidades de la UNAM en 2016, y Puebla, Historia Breve, Fondo de Cultura Económica 2010, y Breve Historia de Puebla, Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México en 2001. También es coautor de otros libros, también ha sido autor de múltiples capítulos de otros libros y artículos periodísticos, coordinador de coloquios y coordinador de libros. Por último, además de ser el secretario general de UNAM desde 2015, participa en algunas de las instituciones más culturales más importantes del país. Doctor Lomelí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes, Sara. Pues me da mucho gusto poder estar en la presentación de este libro, 1521, la conquista de México en el arte. Sin lugar a dudas, se trata de una de las fechas más importantes de la historia de nuestro país, y hay que decir que este libro se enmarca en 2 conmemoraciones que son muy relevantes este año: la de propiamente los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, que justo tuvo lugar en agosto de 1521, y también en unas semanas se van a cumplir 200 años de la consumación de la independencia de México en septiembre de 1821. Sin duda, las conmemoraciones nos dan la oportunidad de reflexionar sobre grandes acontecimientos que han dejado una profunda huella en la historia. Además, estas 2 conmemoraciones, la de los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán y la de los 200 años de la consumación de la independencia, están unidas por un proceso muy importante, que son los 3 siglos de colonia, en la cual se fue fraguando esta muy rica, exuberante cultura que es la mexicana, que es producto del mestizaje, tanto de la herencia de las culturas que se asentaron en estas tierras antes de la llegada de los españoles, y por supuesto todo el bagaje cultural, la lengua, la religión que trajo, por supuesto, la conquista española, que a su vez era heredera de muchas otras culturas, por supuesto de la cultura occidental, pero también con una muy importante influencia que había dejado la presencia de los árabes en España. Entonces, es una oportunidad muy interesante para reflexionar, en este caso, sobre cómo fue visto a lo largo de estos 5 siglos que nos separan de la caída de México Tenochtitlán, cómo fue visto este evento tan importante. Sin duda, un evento traumático, definitorio, polémico, pero que marcó la historia de nuestro país. Y es muy interesante ver cómo fue visto por sus contemporáneos, cómo fue visto y en su momento revisitado, revalorado a lo largo de los 3 siglos del virreinato de la Nueva España, cómo se acercaron nuevamente al pasado indígena y cómo reinterpretaron la conquista misma ya en el siglo XVIII los criollos, que son sin lugar a dudas el antecedente del nacionalismo que va a dar lugar propiamente a la actual nación mexicana, y cómo posteriormente va a ser visto este acontecimiento ya en el México independiente y por supuesto en el México contemporáneo. Cómo fue visto desde fuera, cómo fue visto desde Europa, cómo es interpretado a la luz de nuestro presente. El arte, bien lo decía Sara, es un espejo del imaginario de la época, refleja las preocupaciones, refleja estereotipos
es en sí misma una fuente inapreciable para conocer el pensamiento y las concepciones de una sociedad. Y es una espléndida manera de acercarse a la historia. Yo celebro esta iniciativa que ha convocado a plumas tan acreditadas de nuestro país, de nuestra universidad, pero también de España, porque nos da la oportunidad de conmemorar como yo creo que debe de ser el espíritu de una conmemoración de este tipo, reflexionando, analizando, revisitando, valorando las contribuciones que a lo largo de los siglos se han dado para construir la cultura de nuestro país. Creo que este libro es una espléndida oportunidad para dialogar sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestro país, a la luz del arte, que es sin lugar a dudas un testigo y un protagonista también de los grandes cambios de la sociedad. Creo que ha sido una experiencia muy afortunada. Espero que sea el primero de muchos otros proyectos que revaloren la importancia de ver a la historia a la luz del arte. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, doctor. Gracias. No, como usted ha mencionado, recuerdo además en el prólogo del rector de la UNAM, doctor Graue, dice que en una primera instancia, en una primera etapa, el arte son los libros de quienes no podían leer, que eran mayoría. Entonces, sí. Así que si bien ahora el arte sigue transmitiendo y comunicando y revelando tantas cosas como ha mencionado usted, entonces todavía tenía más importancia, ¿no? Al principio de esta etapa de 500 años que vamos a analizar. Bueno, vamos a conversar ahora con Gisela Mendoza, autora del libro, coautora del libro y etnohistoriadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante más de 25 años se ha desempeñado entre la docencia de la historia de México y la gestión cultural. Es especialista en iconografía y en iconología, en religiosidad popular y en arte novohispanos. Fue coordinadora de cultura en la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, coordinadora del proyecto de investigación histórica para la restauración de las pinturas barrocas de la historia de Santiago Tupátaro en Michoacán, subdirectora del Departamento de Publicaciones Históricas y Antropológicas de la editorial Algazara en Málaga, España, columnista y redactora de la revista cultural y en línea lahuesuda.com, ha sido coordinadora editorial de la empresa Máquina Tempo Gestión Cultural en la Ciudad de México y asesora histórica en la elaboración de guiones cinematográficos para Legendary Television Productions en Los Ángeles, California. Investigadora, gestora y curadora en el Museo de la Ciudad de México, adscrita a la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y también coautora de nuestro libro. Gisela, las primeras manifestaciones artísticas, bienvenida. ¿Cómo fueron las primeras manifestaciones artísticas, las que se produjeron simultáneamente a los hechos, prácticamente en 1521 y a lo largo del primer siglo, del siglo XVI, que los tenía más recientes, que los habían vivido casi en primera persona? ¿Cómo fueron esas primeras obras de arte? Pues mira, saludos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, yo coincido con lo que se ha dicho ya, que el estudio de la imagen y del arte es una buena manera de abordar el problema, por ejemplo, de la conquista, que es un tema recurrente durante todos estos siglos, ha sido un tema recurrente porque creo que para los mexicanos continúa siendo una cuestión identitaria. Esto que me dices es real. Cuando hablamos de arte, siempre creemos que nos estamos refiriendo necesariamente a pintores, escultores. En el caso del siglo XVI, muy al principio, de quienes prácticamente vivieron la conquista o fueron hijos o nietos, más que hablar de arte, nos podemos referir a expresiones que hoy consideramos artísticas, que en su momento no necesariamente fueron artísticas. Es decir, los códices, por ejemplo, bueno, pues hoy los consideramos una manifestación artística y reflejan claramente cómo visualizaron ellos esta es la cuestión del contacto y la cuestión de haber sufrido un holocausto y cómo se fueron integrando poco a poco a la cultura que se les fue imponiendo. En el caso, por ejemplo, de los conventos, fortaleza,
de la pintura mural religiosa, de los retablos, más que arte, porque o del sotocoro, por ejemplo, de Tecamachalco, los artistas eran anónimos. Lo que llama la atención y que me interesó muchísimo, o me ha interesado muchísimo durante 30 años prácticamente, es ver cómo estos artistas, que fueron formados sobre todo por franciscanos al principio, pues fueron manifestando poco a poco su transformación. La transformación en el imaginario es la manera en que ellos expresan la transformación que van sufriendo poco a poco, sufriendo por decir sufriendo, pero realmente que van teniendo para acoplar esa cultura nueva que les llega. Mi interés, sobre todo en este caso, fue hablar de Huejotzingo, en Puebla, porque es un ejemplo clarísimo de cómo se muestra a partir de la arquitectura y a partir de la pintura mural esa transformación. Pero más aún me interesaba hacer hincapié en que entre los actores de la conquista, pues había muchas formas de entender el mundo, incluida la forma que tenían los conquistadores, los religiosos, la corona española. No todos pertenecen al mismo estamento. En ese momento la Iglesia Católica estaba en crisis ante el protestantismo. Había muchas tendencias dentro de la Iglesia que hoy no lo entendemos porque vivimos en un mundo secular, pero eran tendencias políticas, eran grupos políticos con intereses muy, muy claros. Entonces, quienes llegan al principio a la Nueva España para evangelizar, para la conquista espiritual, pertenecen a una corriente muy determinada y un sector de la Iglesia que en su momento pues podría considerarse incluso que rayaba casi en parámetros un poco heterodoxos, por no llamarles un poco rebeldes sin causa. Es decir, ellos estaban en la búsqueda de crear una nueva sociedad, había una crítica muy profunda hacia la Iglesia, ellos parten de una crítica interna hacia la Iglesia de entonces, hacia el papado, etcétera. Tienen encima el protestantismo, entonces quienes vienen aquí, los primeros, por eso hablo mucho de franciscanos, los primeros en llegar fueron franciscanos, pertenecen a un sector de la Iglesia muy crítico, profundamente crítico, y que ven la oportunidad en el nuevo mundo de crear literalmente un mundo nuevo. Por otro lado, los indígenas pues han sufrido después del episodio de la conquista cruento, doloroso, terrible, como todas las conquistas. Seguramente cuando Roma invadió territorios, pues no lo hizo tirando flores. Cuando los bárbaros llegaron a los territorios de Roma, pues tampoco iban tirando flores. Todas las conquistas son cruentas, son dolorosas. En el caso de los indígenas mesoamericanos, fue un holocausto. Evidentemente, se rompieron sus estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas. Y también tuvieron que desarrollar una idea y una resiliencia creativa de la que hablan muchos autores, por ejemplo, Diana Magaloni, una resiliencia creativa, es decir, tuvieron que adaptarse a los tiempos y fueron reelaborando un discurso igualmente que se ve perfectamente en ciertas manifestaciones artísticas, no solo en los códices, sino incluso en las manifestaciones arquitectónicas de lo que hoy se llama el arte tequitqui, gracias a precisamente un trasterrado maravilloso autor que determinó o que le puso ese nombre como arte tequitqui, arte de tequio, arte de ofrenda, es decir, lo que los indígenas aportaban a las nuevas edificaciones era su trabajo como canteros, su trabajo como pintores, como tlacuilos, etc. Y este arte tequitqui, que además es una gran aportación al arte mundial, a la historia del arte mundial, refleja más allá de que sea esta aportación, una serie de nociones que a mí me parecen interesantísimas y que al observarlas, por ejemplo, en el caso de Huejotzingo en Puebla, pues me dejan sin aliento. Porque evidentemente los indígenas perdieron su referente cultural, perdieron su referente ideológico, su referente religioso, y al llegar los franciscanos, en este caso los franciscanos, a esa zona, que vienen con una utopía clarísimamente estructurada sobre lo que pretenden hacer en el nuevo mundo, un mundo nuevo basado en una nueva cristiandad más apegada al cristianismo primitivo, que lo entienden como una respuesta al protestantismo que ha creado un cisma en la Iglesia Católica.
pues al conjuntarse, crean algo maravilloso. A mí lo veo y me deja sin aliento cuando uno va a Huejotzingo y se encuentra con ciertas manifestaciones, como es el caso de una puerta maravillosa que está en el lado norte del convento, que se llama la Porciúncula, donde se ven claramente símbolos que pertenecen al Renacimiento y más atrás a unas nociones herméticas profundísimas en las que lo que muestran simbólicamente es que hay ahora un nuevo pacto, una nueva cristiandad que está en marcha y que es una nueva va a ser una nueva forma de entender el mundo en la que los indígenas, los indios, son los protagonistas. Es el único proyecto de evangelización para la Nueva España que fue absolutamente disidente. Fueron los rebeldes sin causa. No coincidían con la política de la corona en su momento. Ellos venían de una línea de pensamiento muy antigua que casi podríamos decir que se remonta, pues no sé, a los gnósticos, a los cátaros, a los templarios. Todo esto que nos da un poco de miedo decir, creo que es clarísimo cuando uno ve la simbología aunada a las simbologías indígenas, a las flores de 5 pétalos, que son el símbolo del Olin o del movimiento indígena, a la atadura de los años, que implica un nuevo pacto. Recordemos, por ejemplo, que en el mundo indígena se consideraba, de acuerdo al mito del quinto sol, que los mundos se iban terminando por cataclismos. Entonces, analizando no solo las pinturas, la arquitectura, sino incluso el Códice Florentino, uno llega a la conclusión de que los indios, los indígenas de ese momento, entienden que lo que sucedió, el cataclismo que sucedió, es un nuevo sol, un sol que murió y un sol que nace nuevamente, es decir, es el sexto sol, es la etapa del sexto sol. Gracias al sacrificio de los indios que tuvieron que morir a ese holocausto, pero se creará un nuevo sol. Y de hecho se entiende o entendieron en su momento que estamos en la etapa del sexto sol. Es decir, esta es otra etapa nueva. Ahora el pacto no es con Quetzalcóatl, el pacto no es con los dioses, no es a partir del sacrificio humano, como se entendía que el mundo iba a girar y a renacer, sino es a partir del pacto que hacen con Dios, con Jesús y con los franciscanos. En esta imagen que muestras, por ejemplo, aquí tenemos a una Totapulcra, una Virgen Inmaculada, que está rodeada, están alrededor, bueno, están juntos, Santo Tomás Moro y Duns Scoto, que prácticamente son némesis. Son dos visiones filosóficas encontradas, y el ponerlos a los dos franqueando a la Virgen, pues lo que nos da a entender es que se han encontrado los contrarios, que es una noción muy hermética, muy alquimista, y han llegado a un punto medio, es decir, la Totapulcra es el punto medio. No tendría tiempo para explicar lo que implica la noción de la Totapulcra, son conceptos muy antiguos sobre las diosas madres de la antigüedad, Ceres, Perséfone, todas estas diosas maravillosas, creadoras, que dan vida al mundo, y que de hecho cuando la incluyen aquí, pues le están poniendo en ese plan. Pisa una luna que es la luna que simboliza lo femenino, la naturaleza. Al pisar la naturaleza, se entiende que la sublima es una mujer que está sublimada, es una diosa. Cuando encontramos a los dos, ambos personajes alrededor de ella, pues la idea es que están llegando a un acuerdo, que son contrarios, pero llegan a un acuerdo. La noción de las vírgenes entre los franciscanos, sobre todo de la Totapulcra, es una noción, insisto, muy antigua, que se remonta a planteamientos muy antiguos, a una línea de pensamiento que viene incluso, pasa por el Renacimiento y el neoplatonismo, el hermetismo de Ficino, también de Pico de la Mirándola, de Bacon, de muchos personajes que hablan de una reflexión filosófica muy avanzada para su tiempo y que se ve muy bien en el protestantismo, pero que no es tan fácil de ver en el catolicismo y mucho menos para la Nueva España. No sé si estoy sobre el tiempo ya. Sí, gracias, sí, Gisela.
Qué interesante, ¿no? Y qué importante es cuando se habla de la conquista espiritual, ¿no? Que tuvo lugar en paralelo con la conquista bélica, y que está muy reflejada en las obras de arte, sobre todo de la primera etapa. Yo creo que las y las que se hicieron en ambos lados, aunque tú te has referido más a las que se hicieron en México o en Mesoamérica, pero sí, qué importante ha sido toda esa labor. Con Alejandro Salafranca quiero hablar más bien de lo que pasó a continuación, es decir, en los siguientes siglos, ¿no? Alejandro es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y candidato a doctor en Historia Contemporánea por la UNED de Madrid. Fue el responsable editorial del grupo de humanidades Algazara Aljaima de 1992 a 1997. Dirigió los congresos internacionales de hispanistas de Melilla en 1995, el de Baeza en 1996 y Ceuta en 1997. Ha desarrollado una dilatada carrera en el Servicio Público Cultural Mexicano, donde destaca su paso por la Dirección de Planeación y también por la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y por la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Cultura Federal, donde coordinó la Agencia Digital de Cultura de México, las plataformas digitales de Patrimonio Cultural Museos de México y Mexicana Repositorio Digital del Patrimonio Cultural de México. Y ha sido coordinador curatorial de las exposiciones La Ciudad de México en el Arte, Travesía de 8 siglos, que fue una exposición maravillosa, y Miradas a la Ciudad, Espacio de Reflexión Urbana, ambas en el Museo de la Ciudad de México. Articulista, ensayista y prologuista, es corresponsal en México de la Revista Universitaria de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga y autor del libro La Pastoral Ilustrada y las Reformas Borbónicas. El caso de don Antonio Bergosa y Jordán, obispo de Oaxaca, en Málaga en 2006, y también coautor del libro 1519 Tenochtitlan en 2016. Alejandro, después de haber visto este repaso que nos ha hecho Gisela tan interesante, tan lleno de matices, ¿no? y de claves interesantísimas del siglo XVI, adentrándonos ya en el siglo XVII y cruzando el charco, digamos, ¿cuál es el relato de la conquista que emerge del arte que se genera a partir del siglo XVII en la monarquía católica en España? Claro que sí, buenas tardes a todos. Yo antes que nada y como coordinador editorial de la obra quiero tomarme un minuto para mandar un abrazo a todos los autores que aceptaron la invitación, que se pusieron manos a la obra y que escribieron unos artículos que han construido un libro interesantísimo. Yo le quiero enviar un abrazo enorme y un agradecimiento a Baltasar Brito, a Gisela Mendoza, a Alicia Mayer, a Tomás Pérez Bejo, a Toño Saborit, a Guadalupe Gómez Aguado, a Eduardo, que me está viendo, Eduardo Vázquez, a Vicente Quirarte y a Luis Ríos, y también a la UNAM, que confió en el proyecto en general y confió en esta coordinación en particular. Y, en fin, un agradecimiento enorme porque hay que recordar que este libro se hizo en la fase más cruda de la pandemia, cuando estaba azotando el país y el mundo sin piedad y cuando menos sabíamos de ella, además. Entonces, en mitad de esta pandemia disruptiva y dolorosa, en mitad del dolor estábamos escribiendo y construyendo y editando, y esto es un mérito de los autores, pero sobre todo de quienes confiaron en nosotros, básicamente la UNAM y el Equilibrista, así que mi agradecimiento y mi admiración por todo ello. Dicho esto, y poniéndome ya la cachucha de coautor, ya no de coordinador, diré que los artículos, el artículo que me tocó a mí, que se vincula mucho también con el de Pérez Bejo, toca justamente cómo el arte piensa y remira la conquista en las dos orillas, es decir, qué pasa en los siglos XVII, XVIII y XIX, voy a hablar de los tres, en Nueva España, luego transformada en México,
y en la monarquía católica, luego conformada en España ya como Estado español, ¿no? En las dos orillas estas. Y se da un fenómeno interesantísimo, que es el que se ahonda en estos artículos, que son además el embrión de un libro extenso sobre este tema que saldrá en breve. Y lo que sorprende fundamentalmente es que la monarquía católica durante el siglo XVI, XVII y XVIII, la corte donde ésta estuviera en Granada, estuviera en Valladolid, estuviera en Madrid o en Sevilla o en Barcelona, la corte y la monarquía católica invisibilizó absolutamente su propaganda bélica expresada a través de cuadros, de murales, de todo tipo de expresiones artísticas, invisibilizó absolutamente el episodio militar de la conquista de las Indias. Lo que descubren estos artículos es que la monarquía católica tiene una gran propaganda militar, tiene un gran aparato ideológico de extensión de su prestigio a través de pintar y de retratar y de exhibir sus victorias militares, pero presume todas las victorias militares menos las indianas. Es decir, la conquista de las Indias no está en el aparato bélico castrense militar de la monarquía católica. Y es importante porque la lógica priorística indica que todo imperio presume y exhibe el músculo de las campañas militares que lo han hecho grande. En Roma, cada vez que hacía una gran conquista, hacía arcos del triunfo o columnas enormes, presumiendo estas conquistas, exhibiéndola como su forma de hegemonía. Y curiosamente la monarquía católica, tanto la Habsburgo como la borbónica, decide ocultar en su propaganda absolutamente esto. Y las razones fundamentales y sorprendentes, y además es sorprendente porque recordemos que la grandeza de esta monarquía, la fortaleza de esta monarquía se cimienta justamente en los virreinatos de Nueva España y del Perú. Si esa monarquía fue poderosa y dominó el mundo en esa época, fue justamente por las riquezas aportadas por las Indias, y esas Indias se conquistaron espiritualmente, pero antes militarmente. Entonces, es en principio sorprendente este silencio. Y un silencio consistente incluso entre una dinastía y otra. En esto los Habsburgo y los Borbones tienen un discurso muy similar. Y esto significa finalmente que la monarquía ha decidido que no quiere basar su legitimidad en las Indias, en las armas, quiere, por tanto, ocultar una realidad tangible que fue las conquistas y campañas militares que duraron más de un siglo, porque lo que pasó en 1521 es que cae Tenochtitlan y el 13 de agosto lo que cae es Tlatelolco, pero faltaba por conquistar la Mixteca, faltaba por conquistar el área maya, faltaba por conquistar Aridoamérica, todo el norte, la gran Chichimeca, y digamos que la conquista de esos territorios dura hasta bien entrado el siglo XVII, es decir, hubo una gran operación militar en estas tierras que la propaganda oculta. ¿Por qué? Porque lo que la monarquía decide es cimentar ante el mundo su legitimidad en América en base a la bula papal para cristianizar y en base a exagerar este acuerdo jurídico mediante el cual Atahualpa y Moctezuma ceden la soberanía a Carlos. Entonces, estos actos, que además son muy retratados en la pintura, donde Moctezuma voluntariamente se convierte en vasallo de Carlos, justamente en ese acto jurídico se quiere basar la legitimidad de la monarquía. Por tanto, la corona española es, digamos, el rey español es señor natural de las Indias, no por la fuerza, según esta visión, sino por la bula papal para cristianizar y porque los señores naturales han cedido su soberanía al rey. Por tanto, ningún rey en su sano juicio va a presumir que ha derrotado a lo que ahora son sus vasallos de los que él es señor natural. Por tanto, toda la propaganda se basa
en presumir victorias contra enemigos de la monarquía que atacan a la monarquía, pero nunca en batallas contra sus vasallos. Por eso las salas de batallas de la monarquía están llenas de cuadros contra los otomanos, contra los berberiscos, contra los franceses, contra los portugueses, contra los ingleses, contra los rebeldes flamencos, nunca contra los mexicas, nunca contra los incas. Y en contraste de este silencio absoluto, de este ocultamiento de lo militar en el arte de la monarquía, en los virreinatos, tanto las repúblicas de indios, tanto los altepemes mesoamericanos, tanto los altepemes victoriosos en la conquista como los perdedores, luego las grandes ciudades del virreinato, las ciudades criollas y mestizas, durante todo el virreinato de la Nueva España miran, cada quien con un interés distinto, pero miran continua y obsesivamente hacia la conquista para dar distintas lecturas. Las repúblicas de indios conquistadoras, los vencedores junto a Castilla de Tenochtitlan y Tlatelolco, miran la conquista durante el siglo XVI, XVII y XVIII y la pintan continuamente, la retratan continuamente para exigir al gobierno virreinal y a la corona su estatus de conquistadores y sus privilegios. Las repúblicas de indios, los altepemes perdedores, quieren, como Gisela ha explicado ya, quieren reconstruir, independientemente de la derrota, una vez cristianizados, quieren construirse un papel protagónico en el Nuevo Mundo. Entonces ven la conquista como este sexto sol o este renacimiento mirando al futuro. Recordemos que toda mirada al pasado siempre está prendida de una necesidad de responderte algo en tu presente y en tu futuro. Y los criollos y las grandes ciudades que se forman en Nueva España, acuérdense que en Nueva España, hacia finales del 17 y en el 18, es una de las principales economías del mundo y es el reino más grande y opulento de la monarquía. Ese reino opulento necesita mirar a su pasado, y su pasado fundacional es la conquista, y lo quiere ver de una forma que sea tan cicatrizadora de heridas, tan explicativa de su grandeza en el pasado como en el presente. Estas ciudades como Puebla, la propia Ciudad de México, Valladolid de Michoacán, Antequera de Oaxaca, etcétera, lo que quieren es buscar en la conquista un origen épico e integrador de su pasado que concuerde con su grandeza en el presente. Este es el contraste absoluto entre lo que pasa en España y lo que pasa en Nueva España. Y en el siglo XIX, y voy concluyendo ya, que es el tema fundamental del artículo de Tomás y en cierta parte de Guadalupe, en el siglo XIX, una vez que desaparece esta monarquía plurinacional, que es la monarquía católica, se rompe y se crean países de nuevo cuño dentro de la modernidad, y de Nueva España surge México, y de la monarquía católica y de Castilla y los reinos surge España. Estos nuevos estados que nacen a la vez, España y México como países nacen a la vez, necesitan construir una narrativa del pasado. Y la nación española, el Estado español recién nacido, que no tenía tradición alguna, como hemos explicado antes, de retratar la conquista, ahora siente la necesidad de retratarla, ahora que ya no tiene vínculo político y militar con América, ahora que es una nación de segundo orden, necesita pintar profusamente la conquista como un recordatorio de las viejas glorias para darse autoestima en un país que nace de su desmembramiento como imperio. Entonces, en la pintura de Estado español aparece por primera vez Otumba, aparece por primera vez Tenochtitlan en los concursos de pintura de historia de la década de los años 30, 40, 50 o 60 del 19. Es un revival memorístico histórico que está hablando a los españoles del 19 de los valores caballerescos, católicos y guerreros en lo que quiere construir España
sus valores como país nuevo. Y en México ocurre prácticamente lo contrario. La nación que surge de la desaparición de Nueva España es una nación embebida en la construcción de un nuevo relato histórico, es una nación que el proyecto de nación lo ganan los liberales, y en el discurso liberal el faro no es lo hispánico, el faro no es lo católico, el faro no es el virreinato, el faro es Francia, el faro es el republicanismo, el faro es Estados Unidos y por tanto todo lo hispánico empieza a sonar a deleznable, a vetusto, a arcaico y por tanto se ve a la conquista como origen de los males del México del 19, males que hay que superar y empieza además, empieza por tanto la pintura de Estado del México desde el 19 a retratar la conquista no como una unión de dos mundos, no como dos civilizaciones en lucha, no como lo vieron los criollos en busca de un pasado articulador de dos tradiciones, sino lo ven como un acto de conquista, invasión, barbarie que hay que olvidar para construir México desde otras bases. Y las bases del Nuevo México son el recuerdo de lo prehispánico y el futuro visto hacia el republicanismo fundamentalmente anglosajón o francés según la etapa, y aquí se llega hasta el cuarto centenario de la conquista, que le toca celebrarlo a Porfirio Díaz, y aquí es un intento liberal finalmente de conjugar estos discursos, pero eso ya es un tema que se escapa a mi tiempo. Lean en este sentido el artículo de Guadalupe, que resume muy bien esta parte, y es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Es muy interesante cómo los mismos hechos, según quien los cuente o según en qué momento se cuenten, van cobrando diferentes significados, ¿no? Se les va dando un tono diferente, a veces incluso hasta contradictorio. Bueno, para abordar la última parte cronológicamente de este desfile de obras de arte, el que corresponde al siglo XX y hasta el XXI, tenemos a Eduardo Vázquez. Eduardo es poeta, periodista y ensayista, es hijo y nieto de republicanos españoles refugiados en México y realizó sus estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dirigió el periódico Poesía, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue fundador de las revistas Milenio, Viceversa y Laberinto Urbano. Entre sus libros de poesía destacan Navíos de Piedra, Comer Sirena, Naturaleza y Hechos y Lluvias y Secas. En 2016 publicó con coautoría con Javier Sicilia el libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y recientemente publicó Sirenas y otros naufragios, una antología de su propia poesía. Es promotor cultural y en esa condición ha colaborado con múltiples proyectos e iniciativas, ha desempeñado diversos cargos públicos en el Gobierno de la Ciudad de México, en el Servicio Exterior Mexicano y en el Gobierno de San Luis Potosí. Fue secretario de Cultura de la Ciudad de México de 2014 a 2018 y actualmente es coordinador ejecutivo del mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso. Eduardo, bienvenido. Gracias. Llega el siglo XX y con el siglo XX, bueno, ya en los años 20 del siglo XX nace el movimiento muralista mexicano en pintura, que es tan importante globalmente y que incorpora también una carga muy importante de temas relacionados con la conquista. Incorpora al mundo indígena de manera muy activa. ¿En qué medida el discurso del arte ha ido evolucionando para llegar a este tema? ¿Cómo nos acercarías un poco a ese punto de vista del muralismo? Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Y también quiero dar la bienvenida como coordinador ejecutivo de San Ildefonso a esta sala, que no deja de ser un salón virtual de nuestro colegio, del Colegio de San Ildefonso, que es hoy la casa que
que nos recibe para esta presentación. Yo me iría, querida Sara, un poquito más atrás y retomaría el texto de Javier García Diego, que tiene que ver con Alfonso Reyes y la visión de los ateneístas, porque ahí donde deja el hilo en esta especie de carrera de relevos que es esta presentación a través de la historia, recojo donde lo deja Salafranca, Alejandro Salafranca, en esa, digamos, visión liberal que es impulsada por el positivismo como digamos, la ideología de Estado del porfirismo, que tiene, como ya lo dijo muy bien Alejandro, esta visión liberal, pro-anglosajona, pro-francesa, anti-española. Pero hay que decir que los ateneístas son una reacción a esa visión. Y hay 3 ateneístas que aquí podríamos hablar de más, pero solo pienso en, que me parece importante para estas coordenadas, para entender esa visión. Alfonso Reyes, Vasconcelos y Diego Rivera. Los 3 son ateneístas. Y el ateneísmo es una reacción contra ese positivismo y una apuesta por el humanismo. El humanismo ha sido prácticamente expulsado de la formación académica, se apuesta, es la ideología de la época, es este cientificismo, los famosos científicos eran los intelectuales orgánicos del porfiriato, pero hay una reacción de esta, en nombre del humanismo también, hay una reivindicación del pasado hispánico. El ateneísmo puede leerse también en esa clave. El libro ha estallado la Revolución Mexicana, ¿no? De donde nos dejó Salafranca, ha estallado la Revolución Mexicana, y la Revolución Triunfante tiene la necesidad de volverse a explicar la historia de México. La Revolución tiene muchas variantes, muchas formas de entenderla, pero una de ellas también es la reivindicación de los pueblos indígenas contra ese proceso modernizador liberal que le ha arrancado a los pueblos originales el derecho sobre sus tierras. De alguna manera, sobre todo en su línea zapatista, en su línea indígena, la Revolución Mexicana reivindica de cierta manera el orden virreinal, donde las comunidades habían permanecido, sí, bajo un poder del virreinato, un poder que venía del rey de España, pero que mantenía los derechos sobre tierra, sobre territorio y sobre comunalidad y organización comunitaria de los pueblos originarios. Eso se rompe radicalmente con la Revolución Liberal y la Revolución Mexicana también tiene algo de reacción, digamos, se podría leer incluso como de regreso o como de una reacción contra ese avasallamiento modernizador, ¿no? Y en el lado intelectual, estos personajes a los que me he referido, un Alfonso Reyes, que es en realidad en ese momento de la consolidación de la revolución, un exiliado de la revolución misma, un exiliado en Madrid de la Revolución Mexicana, por haber, su padre haber, digamos, sido parte del bando perdedor frente a los ejércitos revolucionarios y constitucionalistas. Él se exilia en Madrid y desde Madrid escribe La visión de Anáhuac. Y la visión de Anáhuac es la visión de un melancólico, de alguien que extraña a su país, que le ha sido arrebatado violentamente, pero que reivindica o se propone hacer algo extraordinario, que es imaginar el asombro de aquellos aventureros militares que venían de la península ibérica, la visión
el asombro de encontrarse con Tenochtitlan. Y de encontrarse con Tenochtitlan no solamente con su gran arquitectura, su poder como capital del imperio mexica, sino también incluso ver con los ojos de quien se asoma a una naturaleza que viniendo de Castilla, viniendo de Europa, era absolutamente inusitada. Esos ojos que tienen algo de naturalista, algo de viajero del Renacimiento, etcétera, es la visión de Anáhuac. Es una visión de un mexicano que mira con ojos de un europeo. Decía José Emilio Pacheco que la visión de Anáhuac sí es un gran redescubrimiento de el valle de Anáhuac o la cuenca de Anáhuac, para decirlo de mejor manera, pero dice José Emilio Pacheco, vista desde el Escorial, ¿no? Si eres un mexicano que mira desde esta tierra, desde esta España, su propio país, ¿no? Pero esa visión permite también en el mundo, poco a poco, García Diego cuenta la historia de un libro que va abriéndose paso en el tiempo hasta ser el libro más leído de Alfonso Reyes, la posibilidad de que la propia Europa se reencuentre con su visión de este mundo y se reconcilie también con esa mirada. Si está Reyes haciendo eso, otro ateneísta que es José Vasconcelos estará imaginándose que parte de la misión de la Revolución Mexicana en esta reconstrucción de la nación tras la violencia revolucionaria es la reconciliación de los contrarios. Quizás con esa mirada de la que hablaba Gisela, de un poco mágica que también tenía Vasconcelos, imaginar que lo que más tarde desarrollará como la raza cósmica, que es la conclusión de que América, que este país, México, es el lugar de encuentro y de síntesis de Europa y las Indias, pero también de Oriente, porque desde aquí en el virreinato se gobernaban las Filipinas, desde aquí venía la nao de China, es decir, porque somos también Oriente, pero además somos África por la llegada de los negros. De manera que México era la síntesis de 4 culturas. Cuando se habla de la raza cósmica, casi siempre se piensa que Vasconcelos pensaba en la síntesis de Europa y las Indias, pero es en realidad estas 4 fuerzas en las que está pensando. Y en esa idea, en la imagen que vimos hace un momento, por ejemplo, se ve, uno puede leer esas ideas, muchas gracias, recorriendo el Colegio de San Ildefonso. Aquí, por ejemplo, vemos a Alba de la Canal, quien después era un estridentista y parte de las vanguardias más radicales del arte mexicano de principios de siglo, con esta imagen un poco desconcertante, ¿no? Que es este momento casi de arrobamiento místico ante la llegada de la cruz a Veracruz, ¿no? Se ve una nave, una especie al fondo, una especie de Cristo a nuestro lado extremo izquierdo, y estos personajes con peinados prácticamente de los años 20, un poco fuera de época, que están recibiendo la cruz de la religión española. Si uno recorre San Ildefonso y dice, bueno, está esta imagen, después encontraremos de Revueltas, el otro muralista, enfrente la aparición de la Virgen de Guadalupe, donde además un poco recobrando esta idea de la pintura de pulquería, es algo aparentemente muy sencillo. El resultado de esta implantación de la cruz en Veracruz se convierte en esta nueva religión, la religión que nace con la Virgen de Guadalupe. De broma, muchos mexicanos de la izquierda decíamos hace décadas que somos comunistas guadalupanos. Bueno, ese mural, ahí nace ese concepto. Es la Virgen de Guadalupe firmada abajo por Revueltas y sus ayudantes con la hoz y el martillo. Por el otro lado,
En otro espacio de San Ildefonso, ya vimos esa imagen, se ve la matanza del Templo Mayor. Es decir, si es cierto, llegó la Virgen, llegó la cruz, llegó la aparición de este sincretismo religioso, pero el origen es esta matanza. Y esta matanza no la pinta uno de los grandes artistas del muralismo mexicano y de la Escuela Mexicana de Pintura, sino un francés, Jean Charlotte, que en este homenaje a Uccello representa esa matanza, ese bautismo de sangre que es la matanza del Templo Mayor por Diego de Alvarado, y o también se puede interpretar como la caída de Tenochtitlan. Frente a este cuadro, igual que la cruz y la Virgen de Guadalupe dialogan en un espacio de San Ildefonso, frente a este cuadro está el mestizaje de Fernando Leal en la danza, Los danzantes de Chalma, donde se puede ver como las diferentes culturas, tanto indígenas como ya católicas o sus variantes sincréticas, conviven en la cultura mexicana. Y abajo de esa imagen están, digamos, estos Adán y Eva trágicos de nuestra historia, ¿no? El Cortés que previene, que domina a una Malinche con los ojos, la mirada hacia abajo, que intenta darle la mano a los indígenas derrotados, pero es detenida por Cortés. Al lado de estos murales están los franciscanos en esa conquista espiritual que abrazan y asfixian a los indígenas de manera simultánea, de manera que el muralismo en México, este movimiento mural mexicano que nace en el año 22 en San Ildefonso, nace contando la historia de la conquista. Es decir, el arte mexicano, el movimiento artístico mexicano que impulsa la Revolución Mexicana con José Vasconcelos a la cabeza, nace en gran parte como una reinterpretación de nuestro origen a partir de la conquista. Y yo aquí diría que hay una historia muy, muy interesante, que es, digamos, la visión de Vasconcelos versus la de otro ateneísta, que es Diego Rivera. Si los ateneístas Reyes y Vasconcelos aspiraban a este síntesis, a un México que se fundara en el reconocimiento de esa historia trágica como una diversidad que coincide y que se enriquece y que crea una realidad cultural nueva, llamada por Vasconcelos la raza cósmica, Diego Rivera disiente de esta visión y apuesta por volver, digamos, a lo que ya habíamos visto en el siglo XIX, que es la visión de la España cruel, asesina y destructiva de el periodo, digamos, clásico, antiguo y finalmente el origen, visto como origen de la nación, que es los pueblos indígenas. Estas dos visiones se combaten. Uno puede ir siguiendo en el muralismo cómo existen estas dos visiones. ¿Quién ganará, Vasconcelos o Rivera? Gana Rivera, que termina poniendo en la epopeya del pueblo de México, en el corazón de la patria, que es, digamos, del poder político del Estado, que es Palacio Nacional, una visión donde lo que queda claramente expuesto es justamente la guerra, la lucha irreconciliable entre conquistadores y los indígenas que resisten. En otro lado está la visión crítica de Orozco. Orozco mira las cosas de otra manera. Si uno va a Guadalajara, al Hospicio Cabañas, encontrará que la visión de la conquista en Orozco es muy diferente y tiene más que ver con una simbología como de este carro de la historia. Incluso hay un momento que es una rueda de la historia, que era una metáfora de la época que venía de los socialistas europeos, la rueda de la historia del socialismo, que avanzaba en la toma como esta modernidad que en su avance destruye, acaba con las culturas y crea una enorme
cantidad de dolor. Pero además le parece que la conquista hay que usarla para pensar, como ya se decía siempre a través del arte, el presente y el futuro. Ese Orozco es ya contemporáneo de la Guerra Civil Española. Ese Orozco está viendo el ascenso del nazismo y ve que la conquista puede ser una gran metáfora de esa máquina de guerra que son los nuevos estados nacionales, del absolutismo, del totalitarismo, etcétera. En el libro, que es muy importante decirlo, no termina ahí, sino se va a través de un extraordinario texto de Luis Ríos Caso al el arte moderno de la segunda mitad del siglo XX. Aquí hemos visto alguna imagen de Tamayo, que quizás sería la bisagra que permite dar un paso a una visión del arte moderno, que sigue, y esto es interesantísimo, que sigue viendo en la conquista una fuente inmensa de metáforas, pero ya son metáforas sobre el presente. Es decir, hace un momento veíamos, por ejemplo, unos biombos de Monroy, de Gustavo Monroy, que retoma la imagen de estos biombos del 17, donde se pinta la conquista de México, pero los biombos de Monroy, la conquista son los sicarios, es la violencia del narco y aparecen en dos extremos las antípodas de esta guerra, el Chapo Guzmán y Javier Sicilia, por ejemplo, ¿no? Son los que pone Monroy ahí como las imágenes más visibles de esta guerra contemporánea. Y la conquista, y eso que vemos como esta máquina del horror destructiva que nos ha servido para imaginar nuestro pasado, se ve en el presente como la guerra del narco en nuestros días. El libro, yo digo que se queda en el siglo XX, en realidad no cruza el siglo XXI. Sería muy interesante, y lo hemos platicado mucho con Alejandro, imaginar el capítulo que le falta, digamos, el capítulo que tiene que ver con un fenómeno que me parece interesantísimo. El muralismo le dio un lugar importantísimo al indígena como elemento mitológico y como personaje de la historia de México. Pero finalmente es una mirada desde los no indígenas del mundo indígena, convertido en mito, convertido en leyenda, convertido en referente ético, convertido en deseo, en estética, pero lo que vemos en el siglo XX, que me parece entusiasmante, ya desde la presencia de Francisco Toledo, de Rodolfo Morales, de Sergio Hernández, es la irrupción de una mirada indígena sobre lo indígena. Es decir, los indígenas han dejado de ser objetos de la mirada del arte para convertirse en sujetos del arte contemporáneo. Y de estos artistas a artistas mucho más contemporáneos como Abraham Cruz Villegas o Filogonio García o María Sosa o Fernando Palma, que son artistas que vienen de un origen comunitario, de lengua cultural indígena, y que también siguen haciendo de este tema una forma de pensarse a sí mismo y de pensar su presente. Ya no como el indígena mitológico, muerto y desaparecido tras la conquista, sino como el indígena actual, que no resiste a una conquista extranjera, sino lucha por un lugar en el México contemporáneo, y cuya adversidad no se refiere a la cultura europea, sino al México, al Estado mexicano, que le conculca o le discute, le hace prácticamente imposible el ejercicio de sus derechos y de su cultura. Esa mirada crítica desde la actualidad creo que me parece que es la visión que abre el capítulo siguiente de esta reflexión. Siempre, como en esta plática, cada libro anuncia una reflexión que viene, abre nuevas preguntas que hace falta respondernos. Muchas gracias, Sara. Yo hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Efectivamente,
un buen libro responde tantas preguntas como plantea nuevas, ¿no? Y en el nuestro creo que se cumple. Muchas gracias a todos. No tenemos preguntas, no he visto que nos hayan enviado preguntas. Tenemos algunos comentarios de algunos de de las personas que nos han acompañado, que les agradecemos mucho y que puedo leer. Déjame ver si hay alguna pregunta más. Bueno, si hay alguna pregunta, vamos a leer primero las preguntas, las vamos contestando. Octavio Acosta nos pregunta si los autores de este libro son españoles todos. Bueno, los autores de este libro, que son 11, hay 2 españoles. Uno de ellos es Alejandro Salafranca, que también coordinador del libro, y el otro no está presente, es Tomás Pérez Bejo. El resto, es decir, 9, son mexicanos. Y en cuanto a la editorial, también es mexicana, la editorial a la que yo represento, que yo sí soy española, pero la editorial El Equilibrista es una editorial independiente mexicana con 35 años de trayectoria en México. Pero bueno, sí es un esfuerzo, digamos, plural y donde hemos querido sumar muchas opiniones diversas. Los comentarios que iba a leer, por ejemplo, nos dice Val Maval: el hecho histórico y sus imágenes presentes en la cultura. Muy interesante retrato sobre la construcción de México a partir del arte. Muchas gracias por compartir. Ernesto Bejarano Villegas nos dice: felicitaciones a los autores y a los editores del libro. Abrazo a Eduardo Vázquez. Alberto Castillo comenta: magistral clase de historia por relevos, como dice Eduardo. Una delicia, muchas gracias. No sé si queréis añadir alguna cosa más a alguien. Alejandro. Sí, yo, abusando de la ausencia de preguntas, tengo un atropellamiento de comentarios porque es un tema que me fascina, pero quiero aprovechar para darle entrada a un resumen muy rápido de algunos artículos que no hemos comentado. Por ejemplo, el artículo de Alicia Mayer y Toño Saborit, que son dos artículos, nos muestran desde el enfoque que acabamos de analizar cómo impactó la conquista en el arte de Nueva Inglaterra, de Nueva Francia, en finales del 17 y del 18, y en Estados Unidos ya fundamentalmente en el romanticismo en el 19. Y es interesantísimo porque la conquista, los conquistadores, la Nueva España, el Perú, en la mentalidad nuevo-francesa y nuevo-inglesa, es una mirada de colonias europeas en Norteamérica pequeñas que se sienten a la defensiva frente al gigante, esto es una noción muy importante. Nueva España para Nueva Inglaterra no es el gigante del sur, en esa época es el gigante del oeste, es el gigante del oeste y del sur. Entonces, el pensamiento nuevo inglés y nuevo francés frente a este poderío católico, hispánico, indígena les asusta y es profundamente antihispánico, abreva y alimenta la leyenda negra, incluso en Nueva Francia, que es una colonia católica, ¿no? Inclusive ahí hay un antihispanismo porque además es el imperio poderoso y a derrotar. Es decir, este es un tema importante, que hay una continuidad en la mirada. Lo que pasa es que en el romanticismo del 19 norteamericano hay una mirada en el sentido de que la nación norteamericana que se está empezando a construir como el nuevo imperio, el imperio de la modernidad, empieza a mirar con cierta nostalgia y conmiseración y un atisbo de admiración al viejo imperio hispánico que ellos sienten que van a sustituir. Ahora los dueños de América en el 19 y en el 20 van a ser ellos. De ahí el interés de autores como Prescott por las conquistas de México, del Perú, etcétera, y una pintura que se muestra en el artículo de Toño, norteamericana, espectacular en torno a la conquista, pero que está hablándole al público norteamericano sobre la preponderancia de Occidente, pero hoy la vanguardia de Occidente, la Roma contemporánea, los campeones de la modernidad y de la occidentalidad es Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un bloque de capítulos muy importante.
Otra cosa interesante es que hemos hablado de que la España empequeñecida del siglo XIX empieza a pintar la conquista para darse autoestima. No solo empieza a pintar la conquista, empieza a pintar cualquier hecho del pasado que construyen como heroico para darse autosuficiencia en el 19, y pintan igual la toma de Granada, que los almogávares combatiendo en Constantinopla, que la resistencia de Viriato a los romanos, que la batalla de Otumba. Sin embargo, la España del siglo XX, que entra en otro proceso que no voy a entrar ahora, pero un proceso de reacción y modernidad, un proceso de reflexión, las consecuencias de la feroz autocrítica de la generación del 98, hace que otra vez España se olvide absolutamente de América en el siglo XX y prácticamente la conquista, que es de lo que estamos hablando ahora, desaparece del arte español todo el siglo XX y, curiosamente, se está volviendo a pintar la conquista de América en España ahora en el siglo XXI por una serie de pintores como Ferrer Dalmau, que están en una corriente contestataria ante la virulencia de los nacionalismos periféricos profundamente anti-Estado español, anti-España, y en una defensa de ese Estado español, de esos españoles que se sienten amenazados por los independentismos, se vuelve otra vez a pintar con otros ojos, claro, con ojos del siglo XXI, se vuelve a pintar las heroicidades militares de lo quintaesencialmente español, y es curiosísimo ver cómo el último cuadro de la batalla de Otumba se pinta a mediados del siglo XIX y el último se pintó hace 2 años, ¿no? Entonces hay un revival otra vez de las glorias españolas, de una España que se vuelve a sentir amenazada, ahora no por los grandes imperios, sino por la desestructuración cainítica y taifítica, por cierto, tan española. Y por último, una idea que no me resisto a dejar de comentar es que hay una anécdota de Fray Servando cuando va a Madrid, que es impresionante, que denota la importancia de Nueva España en el contexto de la monarquía, lo que eran sus ciudades, lo que era la opulencia de esas urbes, en un arte que creo que la historiografía ha desterrado totalmente como colonial, entendiendo como colonial como subsidiario. Ahora queda claro que el arte virreinal no es un arte colonial, es un arte potente, es el arte del reino más importante de esta monarquía compuesta, y este arte expresado además en soportes originales. Es decir, los novohispanos no solo quieren pintar su pasado, no solo quieren narrar y construir su pasado, sino que lo hacen incluso en soportes originales como biombos de procedencia asiática, como ha explicado Eduardo, de la que ellos son la metrópoli de Manila, soportes como el enconchado, que también es asiático mesoamericano. En fin, no solo pintan la conquista como la quieren pintar, sino que lo hacen en soportes originales. Entonces es un arte en primera persona, es un arte de primer nivel. La anécdota es que cuando Fray Servando va a la corte de Madrid, va a la capital del imperio y viene desde la Ciudad de México, al llegar, y esto lo escribió, la expresión, el adjetivo que usó sobre Madrid es: ¿qué es esto? ¿Esta es la corte? Esto no es más que un rancho, ¿no? Eso dijo Fray Servando de Madrid viniendo de la gran ciudad de México y su enorme importancia como quizá la ciudad más importante no solo de Nueva España, que es obvio, le ganó siempre la competencia a Puebla, sino la gran ciudad de la monarquía católica, ¿no? Bueno, una serie de ideas y pinceladas, nada más. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Mira, aprovecho, hay una pregunta, por si creo que cualquiera de nosotros puede contestar, pero dice Balmaval: ¿podrían por favor profundizar sobre el tema de la conquista y el impacto en el arte desde lo bélico hasta la forma en que influyó en la construcción de la identidad nacional? Particularmente sería interesante escuchar más sobre la cultura visual de la conquista mediante su contextualización histórico-política, a reserva de lo que se pueda consultar en el libro.
¿qué opinas de la... Pues quien quiera. Yo diría adelante. que esto no vale la pena reseñar todo el libro, hay que leerlo. Bueno, creo que sí hemos algunos aspectos. A mí lo que me parece que quizás cuando me llama esta pregunta a hablar de otra cosa, que es contextualizar cómo en la historia de las ideas, y el arte forma parte de la historia de las ideas, este maniqueísmo de buenos y malos no siempre ha prevalecido, ¿no? Y cómo ha habido, hablaba de Vasconcelos, de Alfonso Reyes, de algunos artistas que están presentes en la historia del arte y del muralismo, como Fernando Leal o Camarena. Pensemos en esa figura de esos dos guerreros que se matan mutuamente y nace otro ser de ahí, o el propio Siqueiros, o el propio Tamayo en ese cuadro que se pasó aquí, que está en Bellas Artes, que es una historia de una enorme violencia, pero que en el centro hay un parto del que nace otro ser, mitad blanco, mitad moreno. Es decir, que ha habido diferentes ideas. Me parece, yo me gustaría nada más volver a esa historia, ver que la discusión que planteaba, ¿quién ganó el debate entre Vasconcelos y Rivera? Y en efecto, lo ganó Rivera, pero lo ganó en un cierto momento muy curioso, porque quien más, piensen que mientras Vasconcelos hacía esta apuesta tan grande que perdería, incluida su presidencia a la República, etcétera, el primer mural que plantea esta división tan clara y de confrontación entre el mundo indígena y el mundo español, y lo insisto porque la conquista, entre los vencedores hay muchos indígenas, no solo los tlaxcaltecas. Es decir, claro, los conquistadores no son solo los españoles, son también los indígenas. Fue una guerra, alguien decía muy equivocadamente una guerra civil. No era una guerra civil porque no era un mismo pueblo. Eran imperios tan diferentes como los bárbaros y los romanos. No eran la misma cultura necesariamente, aunque compartieran lo que hoy es este gran territorio que es nuestra nación. Pero quien está muy interesado en que esa historia maniquea, digamos, y de confrontación irreconciliable se prospere, era justamente el gobierno de los Estados Unidos. Es el embajador de los Estados Unidos quien paga el mural de la Casa de Cortés en Cuernavaca, porque desde la visión norteamericana está la posibilidad de que América prosperara, digamos, ese cierto pensamiento de Bolívar, pero además con una posible reconciliación que sería comercial, política, incluso militar, con Europa, incluida el naciente Estado español. Era un asunto de seguridad nacional. Le interesaba cortar de tajo esa posibilidad, y viene la famosa política de América para los americanos, y de manera que es muy curioso que seguimos, por ejemplo, con a veces despertando estos odios cuando nos referimos a la conquista, pero no tanto cuando hablamos a lo mejor de perder la mitad del territorio nacional frente a los norteamericanos. Es decir, esta discusión sobre ese pasado de hace 500 años es también una discusión sobre este país y sus relaciones con el mundo. Y me parece importante que desde el arte, yo creo que esa es la facultad del arte, la memoria nos permite reconocer todas estas subjetividades que leemos a lo mejor desde el presente como ya de piedra, como inamovibles, cuando se trata de fenómenos sociales e históricos que han ido cambiando. No es lo mismo la visión de ese Diego Rivera, por cierto, apoyado por Plutarco Elías Calles, que el Vasconcelos de Obregón, pensando en ese crisol cultural donde las diversidades buscaban una fusión a través de la idea del mestizaje. Sí, perdón, Eduardo, hay una idea que planteaste antes que es interesantísima,
que tiene que ver con todo lo que comentas y un poco el hilo conductor, entre otras cosas, del libro, que es esta locomotora de modernidad que es el liberalismo. Hay veces que arrasa con las estructuras construidas en el virreinato, y arrasa conscientemente porque lo quiere hacer, porque quiere acabar con la normatividad jurídica estamentaria del virreinato, con la esclavitud, con el tributo, con muchas cosas, ¿no? Quiere acabar. Pero también acaba con las estructuras comunitarias de las repúblicas de indios. Y decías tú que es curioso como una de las reivindicaciones del ala indigenista de la revolución son las tierras que cronológicamente acaban de perder por el liberalismo. Las tierras comunales, los montes comunales, y una de las figuras más importantes de la hoja de ruta agraria o agrarista de la revolución es el ejido, que es una reformulación que se fundamenta en títulos de tierra del virreinato. Pero hay un tema más, esa idea que tú has expresado, hay un tema más en este sentido. Cuando se habla de que falta la voz no de los mestizos y los criollos pensando en el indio de piedra, en el indio del muro, en el indio incluso vivo, pero que retrato yo, pero no lo escucho a él, o en el indio prehispánico, el idealizado. Cuando hace falta escuchar a la voz indígena, también hay que preguntarse cuándo la terminó de perder. Es decir, cuándo fue la última vez que las naciones indígenas tuvieron voz. Y una de las cosas que se refleja en el arte es cuando perdieron estructuras de Estado. Y las repúblicas de indios pierden cierta estructura de Estado y, por tanto, cierta estructura para encargar pinturas, para tener una narrativa de Estado a principios del 19, y la empiezan a recuperar en un proceso muy largo, o por lo menos a manifestar y a verbalizar que quieren empezar a recuperarla a raíz de los movimientos en Chiapas de final del siglo XX. Es decir, también la modernización, la unificación, la estandarización, que es la quinta esencia del Estado contemporáneo, hace que se borren los matices. Y, por tanto, tenemos a naciones indígenas haciendo narrativa histórica a través del arte en el 18, porque en el 18 todavía tenían estructura de Estado. Eso se pierde en el 19 y el 20, y hoy en día estamos en el debate de si las naciones indígenas insertas en el Estado mexicano van a alcanzar estructuras de Estado o no, o cuál es el encaje, ¿no? Es un debate apasionante. Muchas gracias. Muy bueno, la realidad de México y la realidad de la conquista no son simples, ¿no? Y simplificarlas sería una injusticia. Así que creo que esto da para más libros, da para más coloquios, y de hecho tenemos, lo digo para todos aquellos que sí hemos recibido muchos comentarios y muchas felicitaciones, la verdad estamos muy agradecidos. No tenemos tiempo de leerlas todas, pero sí queremos indicar a todo el mundo que la semana próxima comienza una serie de coloquios, también en San Ildefonso, que van a tratar de manera mucho más pormenorizada y con mucha más atención cada uno de los temas relevantes del libro. Así que son sesiones que van a tener lugar todos los jueves de agosto y septiembre, todos los jueves de agosto que quedan, y de septiembre hasta el día 23, es la última sesión del coloquio, de los coloquios. Y son a las 12 del día, empiezan a las 12 del día, y creo que bueno, merecerá mucho la pena. Vamos a estar difundiendo la información de qué trata cada sesión y quiénes son los participantes. Los participantes incluirá a los autores del libro, a aquellos que no nos han podido acompañar hoy, pero también a otros muchos expertos en los temas que no están en el libro y que bueno, sabemos que también estarán encantados de oírlos y que tienen mucho que aportar. Así que muchas gracias a todos. Me estaban comentando que nos estaban pidiendo que compartiéramos las direcciones de Twitter para que nos puedan seguir. Lo vamos a dejar para que lo puedan consultar en la página en el canal de YouTube de San Ildefonso, si os parece. Y muchísimas gracias a los participantes, a vosotros cuatro y al doctor Lomelí, y a San Ildefonso, desde luego, y al Centro Cultural Español, que ha participado también apoyando técnicamente este evento.
y esperamos poder seguir contando con la presencia de todo el mundo en los coloquios que comienzan la semana próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien, un placer. Gracias. Gracias, un abrazo a todas y a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias.